Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo día de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver el área de lengua y literatura sobre el uso de la tilde. Pero antes de eso vamos a hablar un poco acerca de lo que es la lengua y nuestro idioma, el castellano. Nos dice que el castellano es una lengua que se habla mayoritariamente en nuestro país. ¿Por qué se dice mayoritariamente y no totalmente? Porque hay algunas comunidades indígenas que hablan sus propias lenguas originarias. Para su formación ha contribuido lenguas como el latín, el godo y el árabe. Es decir, que nuestro castellano, tal y cual lo conocemos en la actualidad, no solamente surgió de la nada, sino es que desciende del latín, el godo y el árabe. El desarrollo del castellano se ha enriquecido a lo largo del tiempo con aportes de las lenguas indígenas americanas desde el siglo XVI. Aquí vemos la influencia de estas lenguas indígenas americanas, especialmente del inglés, que desde el siglo XVI comenzaron a influir notablemente en nuestro idioma. Y actualmente podemos observar que algunas palabras que se dictan en inglés, nosotros la hemos adoptado de forma fija en nuestro castellano. Se habla en Hispanoamérica y en el Ecuador desde la conquista española y la colonia. Es decir, que en nuestro Ecuador no siempre se habló el castellano. Originariamente nosotros hablábamos lenguas nativas como el quichua, el shuar y otras lenguas indígenas. Sin embargo, con la conquista española, el castellano se volvió el idioma oficial. Es decir, cuando llegaron los españoles desde Europa a vivir en América, trajeron su idioma. Como decía, antes hablaban los idiomas de los pueblos originarios. Muchos se perdieron, claro. Con la conquista, muchos idiomas que nosotros hablábamos aquí en el Ecuador desaparecieron. Sin embargo, algunos persisten hasta la actualidad, como el que yo les mencionaba, el quichua, que es el más escuchado actualmente. Ningún idioma, así como ninguna cultura, es superior o mejor que otra. Eso tenemos que tenerlo claro. No podemos afirmar que el idioma castellano, el idioma inglés o la cultura o su cultura es superior a la nuestra, sino es que se compone de una diversidad de lengua y es valiosa según el conjunto de culturas que abarca. Cada idioma tiene sus propias reglas y algunas también tienen sus propios alfabetos. Como podemos observar a continuación, tenemos el alfabeto, la A, la B, la C, que normalmente nosotros conocemos, nuestro alfabeto tradicional, y podemos observar la traducción de la A, la B y la C en chino. Vemos que es completamente diferente. De igual forma, tenemos el alfabeto, la B, la D y la J en ruso, que también es completamente diferente. Aquí podemos ver pues que la J se parece a nuestra N, sin embargo para ellos es J. Y así vemos que los alfabetos pueden cambiar dependiendo del idioma y la región donde se hable. Otro ejemplo claro de esto es en nuestro alfabeto latino tenemos la ñ, que en otro lado que usa también este mismo alfabeto no lo tienen, como por ejemplo en el inglés. No usan la ñ porque para ellos no existe. Ahora vamos a ver unas reglas para el uso de la tilde dentro del alfabeto. Algunas letras se tildan dependiendo de las palabras. No cualquier letra lleva tilde, ni tampoco cualquier palabra se le puede colocar una tilde. Vamos a ver estas reglas especiales, las cuales ustedes tienen que escribir en su cuaderno y practicarlas. Recuerde, memorizar, aprenderse esta regla. Y si es posible también memorizarla, porque si ustedes no se aprenden esto, no se aprenden estas reglas para el uso de la tilde, no podrá poder escribir de manera adecuada.
La primera regla nos dice, las palabras de una sola sílaba se escriben sin tilde. Existen algunas excepciones a esta regla que estudiaremos más adelante, como por ejemplo, hay palabras de una sola sílaba, por ejemplo el sol, que tiene una sola sílaba, pero estas no se tildan, ¿ya? Pero hay otras palabras que sí, por ejemplo tú, el tú se tilda cuando nos referimos a un pronombre, pero cuando nos referimos a un objeto no se tilda. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en consonantes N o S. Anteriormente ya hemos estudiado cuáles son las palabras agudas, graves y esdrújulas, entonces ustedes ya deben de saber cuáles son estas palabras. Y las agudas se tildan cuando terminan en consonantes N o S y también cuando terminan en una vocal. Por ejemplo, canción. Esa es una palabra aguda que termina en N y por ende se tilda en la letra O. Las palabras graves se tildan cuando terminan en una consonante distinta de N o S. A diferencia de la anterior, estas se tildan cuando no terminan en la N o la S. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Es decir, que nosotros cuando vemos una palabra que sea esdrújula o sobreesdrújula, necesariamente debemos de tildarlas. Vamos a hacer unas prácticas en las páginas 29 de nuestro texto integrado. Este texto de aquí nosotros vamos a ir practicando y vamos a observar de las reglas anteriores que yo les he dicho cuáles son estas palabras que llevan tilde. Por ejemplo, observa las palabras agudas que lleva tilde, encuentro lo que tienen en común y saco una conclusión. Por ejemplo, aquí vemos la palabra atún, almacén, compás, razón, sofá, escribió y café. Yo puedo decir que atún, almacén y razón tiene algo en común que termina en N, es decir, lleva tilde, se tildan. Y también compás termina en S, por lo tanto se tilda. O termina en alguna vocal, ya sea la A, la O o la E. También puede terminar en I o en U y se debe de tildar. Acá tenemos palabras graves que también se tildan. De igual forma que la anterior, leamos y sacamos una conclusión de por qué esta se tilda. Recuerde seguir las reglas que yo anteriormente les mencionaba, que deben de aprendérselas para poder hacer el uso correcto de la tilde. Tenemos las palabras esdrújulas y tenemos las palabras sobreesdrújulas que yo les mencionaba que necesariamente se deben de tildar. Acá tenemos las reglas que yo las había mencionado y que ustedes pueden leer para mayor comprensión. Aparte de esto, de leer la página número 29, vamos a trabajar en la página número 23 de nuestro cuadernillo del texto integrado. Recuerde que ustedes tienen dos textos en su casa, el texto integrado y el texto que se les dio recientemente de lengua y literatura. Usted va a trabajar en su texto integrado, no en el texto reciente. Va a comenzar a trabajar desde la actividad 17 hasta la actividad 20. Aquí nos dice, coloco la tilde, encuentro y pinto la tilde. Vamos a ver dónde necesariamente debe llevar tilde, ¿ya? Aquí hay una palabra que no lleva tilde, que yo la mencioné, sol. Esa palabra no lleva tilde a pesar de ser de una sola sílaba. En la actividad número 18, de igual forma que la anterior, vamos a encontrar y a pintar la tilde. En la actividad número 19 vamos a escribir oraciones con las siguientes palabras esdrújulas. Si vemos que estas palabras esdrújulas llevan tilde todas,
Significa que cuando nosotros encontramos una palabra que sea esdrújula, necesariamente deberá de llevar tilde. Y vamos a escribir una oración. Por ejemplo, con la primera palabra, la música me permite transportarme hacia otros sentimientos, emociones y me alegra la vida. ¿Ya? De igual forma vamos a hacer con ejército, con sábana. Mire aquí que me confundí, no le puse la tilde donde debe llevar y dije sabana. Y sabana ya es una en forma de una pradera, ¿no verdad? La sabana de África, cuando vemos en las películas, no sé si ustedes se recuerdan estas películas de Madagascar, cuando se ven a los animalitos en la sabana. En cambio, cuando yo le pongo la tilde en sábana, en la letra A, en la primera A, ya me estoy dando a entender de un cubredor de cama que nosotros tendemos, ¿no verdad? Acá tenemos brújula y acá tenemos médico. En la actividad número 20 vamos a colocar las tildes en las palabras del siguiente texto. Lo único que tienen que realizar es ir colocando las tildes según corresponda. Eso sería todo para la actividad de lengua y literatura de esta semana. A continuación les envío también la actividad de matemática para este mismo día.